más o menos 45, 50 minutos que tenemos, Alejo, ¿cierto? Todo el tiempo que tú quieras. Perfecto. Está bien, 45 minutos y unas sesiones de pregunta. No hay problema, Listo. Jaime. Bueno, a todos ustedes darles la buena tarde. Espero que todos estemos en las mismas condiciones, sin almorzar todavía. Entonces tratemos como de concentrarnos un poco en el ejercicio. Esto no es una clase magistral, es básicamente una invitación que nos hizo Alejandro a la Corporación para Investigaciones Biológicas para hablar cuál es la situación actual del tema del COVID, cómo se ha movido y cómo hemos intervenido desde la corporación para apoyar todo el desarrollo de esta pandemia dentro de la ciudad. Entonces, les voy a dar como un marco general. Inicialmente les voy a explicar cómo se consolidó una estrategia inicialmente en la ciudad desde el momento que llegó la pandemia. Particularmente hoy, 21 de septiembre, estamos cumpliendo 7 meses desde que se anunció la llegada del COVID. Desde 7 meses hasta acá, hoy logramos el paciente número 1.000.000 en Estados Unidos que murió a razón del tema del COVID. Es una particularidad que estamos haciendo como este ejercicio hoy, pero asocia a esta misma situación. Bueno, a efectos mundiales, todos saben cuál fue el origen del COVID, tienen claro la familia del microorganismo con el que nos estamos relacionando en este momento. Me supongo que por la formación que tienen cada uno, sabe que hay varias especies de COVID. Dentro de las especies de COVID que tenemos, particularmente esta, con la que estamos tratando y que se convirtió en una pandemia, no es nada diferente a otras pandemias muy grandes que hemos tenido, sino que el tratamiento de esta ha permitido que la transformación y la asociatividad dentro de lo que está pasando con la realidad del país y con la cantidad de personas y el hacinamiento que tenemos en las ciudades haya permitido que haya lo que tenemos en este momento, y es una denominada pandemia. Cuando el virus llega a Colombia, ya tenemos claro por el Instituto Nacional de Salud Pública que hacía 3 meses antes se habían reportado casos similares de personas que estaban padeciendo enfermedades crónicas respiratorias. Esas enfermedades crónicas respiratorias se vinieron a asociar al tema del COVID en cuanto se promulgó el tema de la pandemia. Quiere decir que es muy posible que en los vuelos internacionales anteriores a la fecha que dimos como fecha cero de COVID en Colombia ya hubieran personas que incluso hayan muerto o que hayan estado expuestas al virus. ¿Qué pasa entonces? Se prenden las alarmas en Colombia, naturalmente ya después de que había iniciado el proceso, gracias, que ya había iniciado el proceso Europa, que fue de donde inicialmente nos empezamos a preocupar porque los aeropuertos estaban de Europa hacia Colombia y de Estados Unidos hacia Colombia abiertos. El virus entró primero por México, por Guatemala, por Panamá, antes que llegara a Colombia. Muchas de las personas que habían llegado de vuelos internacionales habían adquirido el virus proveniente de Inglaterra. Ya está claro que incluso hicieron georreferenciación, que en un partido del Liverpool, donde habían varios hinchas que habían llegado, 2 de ellos murieron del tema de COVID en este momento, una persona de 38 años y otra de 42. 2 de ellos murieron. Posiblemente son los primeros agentes infecciosos que entran al país. Bueno, entonces sucede esto, ya salimos del mundo, llegamos a Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia en ese momento? Se prenden las alarmas, empieza el ruido mediático, todo el mundo empieza a preocuparse por la situación, empiezan a pensar que no vamos a tener camas para tanta gente, que no hay posibilidad de ubicar tantos pacientes, que la posibilidad de contagio es muy alta y entramos en un ejercicio social de pandemia. Empiezan los ejercicios políticos, empiezan los ejercicios de gestión del conocimiento y de transferencia de conocimiento inmediatos asociado a lo que estaba pasando en el mundo. ¿Qué empezó a hacer el Instituto Nacional de Salud Pública? A desplegar las fuerzas que no ha tenido a lo largo de tantos años. Y fue empezar a unirse con los diferentes laboratorios departamentales de salud pública que tiene el país. Activar la red de laboratorios departamentales e iniciar a hacer un ejercicio de sondeo de capacidades instaladas dentro de hospitales y clínicas para poder identificar, en caso de que la situación llegara a un punto crítico, cómo poder dar respuesta a esto. Pasa que bajamos del virus de Colombia, en esa situación estábamos, a Medellín. Empiezan a detectarse los primeros casos, los 7 primeros casos se detectan en Bello, los demás se detectaron ya entre Medellín y Itagüí, y después ya empezaron todos los corregimientos y subregiones y demás municipios del departamento. Se empieza a hacer conteo de camas de hospitales y clínicas y se identifican las capacidades que hay hasta ese momento instaladas y las posibilidades
que hay de respuesta en caso de que el pico llegara muy prontamente, como en otros países se aceleró. Medellín se empezó a preparar, Medellín tranquilo, pensaba, aquí tengo el laboratorio departamental de salud pública, es decir, tenemos centralizado Antioquia y Medellín en un mismo sitio, y se dieron cuenta que la situación no era así. El laboratorio departamental de salud pública no estaba preparado para recibir una pandemia de este calibre, para recibir la cantidad de muestras y las solicitudes que se estaban haciendo desde las IPS y las EPS. Las aseguradoras empezaron a tener serios problemas también, porque todos los hospitales y clínicas asociados tenían una dificultad, y era que no todas las personas que estuvieran en ese momento asociando que tenían COVID tenían capacidad de respuesta para solucionarles la situación, hacerles análisis y empezar a identificar. ¿Qué hicieron entonces? Se empieza una campaña interna donde se divide en 3 escenarios. 1, quiénes son los tomadores de muestra. 2, quiénes son las personas que van a recibir los pacientes. Y 3, y fundamentalmente, en qué lugar se van a analizar las muestras para definir si una persona con determinados síntomas era activa con el tema del COVID o no. Pasa la primera situación, empieza el caos general, todas las personas empiezan a llamar, todo el mundo empieza a usar tapabocas, muchas personas empiezan a encontrar afecciones asociadas al uso del tapabocas, al mal uso del tapabocas también, empiezan muchas afecciones respiratorias y se empieza a incrementar muchísimo y se empieza a masificar la solicitud de pruebas de COVID. Empiezan a llegar pruebas rápidas, se dan cuenta rápidamente que las pruebas rápidas no daban una respuesta, había que tener una carga viral muy alta para poder que se identificara en realidad si la persona tenía COVID o no, inclusive tenía que haber pasado 7 días ya después de inoculado el virus, vuelve y sucede lo mismo, empezamos a identificar posibilidades de empezar a trabajar PCR para análisis y nos dimos cuenta que el país no estaba preparado. Primero, al dispararse la bolsa con los riesgos que tenía el COVID, el dólar se subió muchísimo, entonces cualquier insumo para poder hacer los análisis estaba casi que al triple. Ustedes mismos se dieron cuenta que un tapabocas pasó de valer 2.300 pesos a valer 15, 20.000 pesos un tapabocas desechable. Los insumos para trabajar en el laboratorio muchísimo más caros, no estábamos preparados. Ustedes que trabajan en laboratorio se dan cuenta que para esto se necesitan puntas, filtros, mucho material de laboratorio, campanas, espacios específicos para hacer los análisis y desactivar el virus. Tampoco tuvimos el volumen ni la capacidad para responder. Y tercero, cuando ya estábamos claros que sí ya estaba el virus entre nosotros, necesitamos laboratorios BCL2 y BCL3 para poder inactivar el virus para luego después hacer el reconteo. ¿Qué pasó? Que tampoco habían tantos laboratorios BCL2 y BCL3 en la ciudad. Nos dimos cuenta que nada más hay 3 laboratorios BCL2 y hay 2 laboratorios BCL3. Dentro de ellos los tenían en las instituciones de educación superior, uno lo tenía en la Universidad de Antioquia, en la SIUM, y el otro lo teníamos aquí en la Corporación para Investigaciones Biológicas. ¿Qué se pensó entonces? Entonces se juntaron un grupo de profesionales del área de la salud, uno de la Universidad Nacional, Juan Pablo Ortega, el que dirige el programa de la Universidad Nacional con Wisconsin, el programa One Health, desde la Corporación para Investigaciones Biológicas estuve yo, y el director del Centro de Enfermedades Tropicales, que está adscrito a la Universidad del CES. Nos juntamos los 3, hicimos un planning de trabajo y se lo presentamos al gobernador en el momento más álgido de la crisis. En ese momento estaba el gobernador, que en este momento ya no está, el gobernador que en este momento está en casa por cárcel. Nos recibió, hicimos un panel de 2 días de trabajo. En ese momento ya había confinamiento. Recuerdo que estaba muy sola la ciudad y salíamos de allá a las 12 de la noche y era increíble ver una ciudad desolada completamente. Hicimos un planning de ciudad y propusimos con el rector de la Universidad de Antioquia y el rector de la Universidad Nacional hacer una red local de laboratorios para darle respuesta a las necesidades de las EPS, para darle respuesta a las necesidades de los hospitales y de las clínicas y para darle respuesta al sector particular y al sector privado que necesitaba que sus personas fueran a trabajar, pero que no había posibilidad por el tema de los cercos biológicos. Entonces, cogimos los laboratorios, utilizamos un método, el método de Berlín, lo formalizamos dentro de los diferentes grupos de investigación, buscamos expertos, buscamos personas que tuvieran capacidad de análisis y a partir de esto empezamos a reunificar posibilidades con lo que había. Es decir, empezamos a juntar las piezas de lo que tenía la ciudad y lo que tenía el departamento. Créanme que las carreras que ustedes están estudiando son muy importantes porque la cantidad de profesionales que necesitamos fue altísima. Nos tocó incluso empezar a utilizar profesionales
que venían de sus regiones porque en la misma ciudad no tuvimos capacidad de respuesta. Nos dimos cuenta que hay muy buenos profesionales en este momento, pero hay muchos que en realidad no estaban muy preparados para esta situación. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en los laboratorios nuestros, nos dimos cuenta que teníamos que migrar mucho las personas porque había muchos que estaban muy carentes del tema de buenas prácticas de laboratorio. Y para este caso en especial, con un virus desconocido, con un potencial de contagio altísimo, necesitábamos personas muy probas en el tema, que tuvieran mucha capacidad y que tuvieran mucha seguridad de trabajo en el laboratorio. Pues les digo, fue muy difícil encontrar. Nosotros, para poder tener las personas con las que hicimos los análisis, que finalmente son 4, tuvimos que analizar por lo menos entre 15 y 16 personas a lo largo de un mes. Los contratábamos y luego en cuestión de 3, 4 días no nos daban. En ese sentido, es muy importante que ustedes lo tengan también como estudiantes muy presente, la necesidad de formarse en términos de buenas prácticas de laboratorios y que tengan muy claro cuáles son esos procesos asociados y procedimientos y los protocolos para trabajar. Es muy importante que los sepan leer y que los sepan entender, porque muchos incluso se veían con miedo al momento de intervenir. Y en ese sentido para nosotros fue muy preocupante porque, claro, había un riesgo epidemiológico muy grande en la ciudad. Piensen que en este edificio, en el primer y segundo piso, estábamos analizando hasta 170 muestras diarias. Y en el tercer y cuarto piso de este edificio estaban analizando 350 muestras diarias, trabajando a 24 horas en todos los turnos. Es decir, la zona cero del COVID de Medellín era este edificio. Aquí estaban llegando todos los análisis y afuera, entre miércoles, jueves y viernes, llegaban hasta 70 carros de todos los municipios, de todas las clínicas, hospitales, a traer muestras constantemente. Como les digo, y ustedes lo entienden, para nosotros fue todo un reto grandísimo porque las muestras llegaban, empezar a hacer protocolos de entrada, zonas limpias, zonas sucias, zonas de salida. Nosotros tenemos la parte administrativa acá, teníamos que separar zonas para poder que la parte administrativa no entrara en contacto con las personas que traían las muestras. Nos pasó de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Inicialmente la gente llegaba en carros, camionetas, motos, neveras, llegaban con las pruebas de cualquier manera. Incluso aquí afuera, un día un taxi casi que atropella a una enfermera que venía en una moto con una nevera. La nevera se cayó, rodó por la calle. Afortunadamente no se abrió porque la habían embalado muy bien. Pero éramos, pues ustedes se imaginan lo que hubiera podido pasar si esas muestras se hubieran regado en una calle donde pasan carros, motos, vehículos constantemente y se redistribuyen para la ciudad. Se hubiera regado el virus por toda la ciudad de alguna manera. Entonces empezamos a generar protocolos, no existían protocolos para eso, nos tocó hacer un protocolo de llegada de transporte público, un protocolo de entrada de las enfermeras, un protocolo de limpieza solamente para ellos, un protocolo de espera, o sea, todos fueron protocolos. A la larga, el país estaba creando también diariamente nuevas normativas en ley para el tema de la pandemia. Fue un caos total, de verdad, fueron 3 semanas de trabajo casi 24 horas todos los días, era una cosa... Dormir era un lujo, pues, dormir 2 o 3 horas. Fueron 3 semanas donde estuvimos tratando de congeniar el ejercicio del laboratorio principal con el laboratorio de nosotros. Y a raíz de eso, de la propuesta que le hemos hecho al gobernador, le propusimos que dispusiera unos recursos desde el gobierno nacional con destinación específica y que nos permitieran apoyar una red de laboratorios para el tema de COVID para Antioquia. Entonces nos juntamos en 3 áreas. Uno, las empresas que hacían toma de muestra, entonces entraron a DILAB, Laboratorio de Chavarría y muchos otros laboratorios. Segundo, empezamos a unir todas las universidades y la capacidad instalada. Nos dimos cuenta que no había un sondeo de capacidad instalada en la ciudad y en el país frente al tema de laboratorios y laboratorios a disponibilidad para trabajar. 3, unificar las clínicas y los hospitales para atención al paciente y para toma de muestras. Nos juntamos los 3, hicimos un grupo de 42 entidades que nos presentamos a esta convocatoria y finalmente se hizo la red de laboratorios para el tema COVID en Antioquia, liderado por la Universidad de Antioquia. Ellos presentaron el proyecto, nosotros les ayudamos a montar el proyecto, aunado con otras universidades. Ahí está el Colegio Mayor, está el Pascual Bravo, está el ITM, está la Universidad Nacional, está el Politécnico, está la Universidad Cooperativa, y entre centros de investigación estamos nosotros y el Centro de Enfermedades Tropicales. Nos presentamos como tal, se va a hacer un proceso de fortalecimiento, cosas del país. Hasta el momento no hemos recibido ni la financiación ni los recursos para hacerlo. Yo creo que casi que se acabará el COVID algún día de la vida y veremos si el proyecto sigue adelante. Esa es la dificultad de trabajar con recursos públicos que no dependen de la urgencia del caso, sino de la urgencia que tenga el sector administrativo. ¿Qué hicimos entonces? Empezamos nosotros mismos a fortalecernos, a prestarnos equipos entre los laboratorios, entre las universidades, empezamos a juntarnos con las empresas que hacían toma de muestra y empezamos
a distribuir rutas de trabajo y zonas en la ciudad para poder hacer toma de muestras, para que no tuvieran que las personas, después de tomar muestras, moverse con las muestras por toda la ciudad, sino que nos unificamos. Nos ubicamos, nos georreferenciamos y empezamos a recibir muestras. Nosotros llegamos hasta un punto donde estábamos haciendo 110 muestras y se nos apareció de un momento a otro Sura, diciéndonos que había creado en 2 meses 11 laboratorios en Colombia específicos para el tema del COVID y que no daban abasto. Que si les recibíamos 300 muestras semanales, trabajando incluso sábado y domingo. Nos metimos con ellos, empezamos con ellos y empezamos y subimos capacidad a 450 muestras. Esto fue una cosa impresionante, son muchísimas muestras, ustedes lo saben, cómo puede ser 450 muestras diarias para poder hacer el análisis dentro del proceso que tenía todo el tema del COVID. Separamos áreas específicas de la corporación, hicimos una ruta crítica de entrada de muestra, análisis y salida. Luego después el Instituto Nacional de Salud Pública se dio cuenta que los números que estábamos reportando las entidades que estábamos haciendo análisis se estaban convirtiendo en subregistros porque el INS tenía otros datos, la gobernación reportaba otros datos, en Teleantioquia salían otros datos, en Telemedellín salían otros datos y esto se volvió un sancocho porque nadie sabía finalmente cuál era el número real de infectados, cuál era el número real de personas recuperadas, cuál era el número en realidad de camas que necesitábamos. Y después nos dimos cuenta que dentro del misma área metropolitana teníamos diferentes situaciones de acuerdo a la capacidad instalada que tenían cada uno de los municipios. Volvimos a lo mismo, 11 municipios asociados al área metropolitana. Nos dimos cuenta que dentro del área metropolitana era supremamente diferente la situación de Medellín, Envigado, Sabaneta, Bello, Itagüí, Copacabana, cada uno con sus asimetrías. Particularmente nos dimos cuenta que muchas de las personas de los demás municipios migraban hacia Medellín, entonces el foco quedó enfocado básicamente en las necesidades que tenía Medellín y la capacidad de respuesta que pudiera dar para los demás municipios. En ese sentido se empezaron a trabajar mapas de calor y llega una posibilidad y es de empezar a trabajar con proyectos de investigación. Salió una convocatoria que se llama MinCienciatón del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros particularmente nos presentamos con un proyecto de investigación que se llama Stop COVID. Es una aplicación que justamente estábamos proponiendo poder analizarse desde casa por medio de una app, ¿sí? 3 variables: el sonido de la tos, la fiebre y una encuesta que se hacía para saber si había asociatividad al tema del COVID. Con el sonido de la tos hicimos un reconocimiento de patrones, grabamos muchísimos sonidos de personas que estaban infectadas, que estaban relacionadas con alguien que estuviera infectado y personas que tuvieron afectaciones respiratorias. Dentro de las 3 hicimos un patrón principal de lo que era más asociado al sonido de la tos de las personas que estuvieran afectadas pulmonarmente por el tema del COVID y emitimos la aplicación. La aplicación ya es funcional, Sura la tiene para todo el tema privado y nos dimos cuenta que había necesidad muy grande en ese momento de empezar a pensar en la pospandemia. Bueno, ya estamos en un momento grave, estamos en una situación, ya sabemos las capacidades que tiene la ciudad, lo que ha ofrecido la ciudad, lo que ha ofrecido la alcaldía, lo que ha ofrecido la gobernación. No sabemos qué está pasando en los municipios del departamento, no sabemos qué está pasando en áreas específicas, pero sabemos qué podemos hacer desde acá. Entonces, dentro del ejercicio de Stop COVID empezamos a darnos cuenta que había muchísimas personas que estaban intervenidas, muchísimas personas que estaban viviendo con las personas que habían intervenido por el tema de COVID, pero que no se habían hecho la prueba y que tenían muchísimas posibilidades de contagio. Entonces empezamos a hablar con las secretarías de salud del área metropolitana y dentro de esto empezamos a trabajar en un tema de Big Data. Dentro del tema de Big Data empezamos a trabajar con un tema de calidad del dato y era hacerle seguimiento a las personas que tenían el COVID y empezamos a hacer entornos protectores, vigilar todo uno de los entornos, cerco epidemiológico, para saber cuál era la posibilidad de contagio y de ahí empezar a sacar patrones para identificar la posibilidad de recontagio o de que las demás personas se contagiaran asociadas a esta persona si no tenían el debido cuidado. ¿Qué empezamos a hacer? Una campaña de PIP, de promoción y prevención, la empezamos a hacer desde la corporación, de la mano del Hospital Pablo Tobón Uribe y de la Clínica Bolivariana en esta zona y nos dimos cuenta que la posibilidad de contagio dentro de casa, si había muy buenas condiciones de asepsia, 2, muy buen control y que la persona le pudieran hacer de alguna manera un pequeño cerco epidemiológico dentro de su mismo lugar donde vivían,
no era garantía, era garantía de de que las demás personas de casa no se contagiaran. Nos dimos cuenta que la desobediencia social también frente al tema del tapabocas y el uso reiterado de jabón y lavado de manos y lo demás era una de las condiciones principales para el recontagio. Nada nuevo lo descubrimos, pero sí nos dimos cuenta de que podíamos trabajar con telemedicina el acompañamiento. Entonces nos unimos con el Parque de la Vida de la Universidad de Antioquia, empezamos a trabajar todo el tema de telemedicina y desde telemedicina empezamos a asociar el tema de comunicación desde las EPS con la corporación, con personal específico epidemiológico para dar consideración. Nos dimos cuenta que más que la televisión y otros medios, el llamado al día a día a la familia, que de los familiares, de las personas contagiadas, nos permitió bajar un poco la posibilidad de recontagios o de contagios asociados a algún miembro de la familia. Ahí termina el ejercicio que hicimos nosotros, empezamos a darnos cuenta que la necesidad grande era hacerle trazabilidad a las personas que habían tenido el virus y si de nuevo lo volvían a adquirir o si habían adquirido ya las defensas. En ese sentido empezamos a hacer pruebas también para las personas que tenían COVID, empezamos a hacer pruebas serológicas aquí en la corporación y nos dimos cuenta que muchas de las personas que habían tenido el COVID no habían generado las defensas. Es decir, que pasaban a ser asintomáticas unas y otras que pasaban a ser personas de nuevo con posibilidad de volverse a infectar. También nos dimos cuenta que dentro de una casa donde todos habían tenido el virus, podía ser que una persona no generara las defensas, pero otros sí. ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta de que en realidad nos estamos enfrentando a una enfermedad que está muy asociada a la individualidad de las personas. Cada persona puede reaccionar de una manera diferente, incluso si ustedes se van a dar cuenta los números y analizan el número de muertes, no es tan alto asociado al tema de comorbilidades. Entonces, no es que las comorbilidades sean un limitante para que las personas mueran por COVID. Cualquiera de nosotros podríamos en cualquier momento adquirirla y haciendo un mal uso y descuidándonos en ello, podríamos morir. ¿Qué hicimos nosotros entonces desde la corporación? Empezamos a trabajar todo ese tema de PIP, empezamos a trabajar con el proyecto de Stop COVID y empezamos a trabajar con la red de laboratorios. Dinamizamos un poco el ejercicio en la ciudad y nos dimos cuenta luego que el mayor esfuerzo que podemos hacer en este momento es trabajar en todo el tema de prevención desde la capacidad técnica que tenemos nosotros. En ese sentido, estamos trabajando con diferentes entidades para empezar a hacer apropiación social del conocimiento dentro del cuidado y las necesidades que tenemos que cubrir nosotros para que desde el sector salud les demos garantías a las personas que ya saben del tema y a las personas que apenas están entrando, como los niños y todo lo asociado a ellos, los colegios, los parques infantiles y las zonas de recreo, las piscinas y demás, empiecen a apropiar protocolos, pero no protocolos estándar, sino protocolos asociados a la posibilidad de no recontagiarse, de quitarle el miedo al virus y saber que esto va a ser parte de la vida con nosotros a lo largo del tiempo. Nos unimos también con el área, con el INDER, les empezamos a apoyar toda la campaña para volver a salir a las ciclovías, para poder abrir los espacios de espectáculos públicos y empezamos a hacerles acompañamiento epidemiológico desde la corporación. Entonces, ese ha sido como el comportamiento que hemos tenido desde la corporación frente a lo que tenemos actualmente. Yo creo que para ustedes ya es conocido pues cuál es la situación actual que tenemos. Tenemos para Medellín particularmente 85.000 personas contagiadas, de ellos hay 72.000 recuperados. Es decir, que tenemos una tasa entre 1.300, 1.400, 1.500 personas fallecidas asociado al tema del COVID. Nosotros en medios siempre hemos dicho que no vamos a llegar a la tan esperado pico y que de ahí regresaríamos. Siempre hemos entendido que aquí no va a haber un pico por las condiciones sociales y por las necesidades que tiene la gente. Aquí el comercio es más informal que formal. Es decir, la gente vive el día a día, muchísima gente. Y en ese sentido, el tema de desarrollo económico no iba a parar y las personas no iban a dejar de vivir y de comer. Entonces, ustedes supieron que el centro estuvo muy activo cuando estábamos justamente en el alza en el tema de contagios. Hay mucho habitante de calle también, hay barrios donde hay mucho habitante de calle, como la Candelaria en Medellín. Entonces, el virus pululaba por el espacio. Nos hemos dado cuenta que entre el 3 de junio y el 30 de agosto el crecimiento ha sido de entre 23.000 personas a 85.000 personas. Es un crecimiento muy alto. Nosotros también avisamos del tema de la posibilidad de que se diera un recontagio muy alto o una doble meseta al volver a reincorporarnos a la situación que tenemos actualmente. Creo que no es un tema para tener miedo, creo que es un tema para vigilar, tener mucho cuidado y tener 3 condiciones específicas.
individualmente cuidar la salud personal, la salud social y la salud mental. La salud social es el uso del tapabocas, todo el lavado de manos, mantenerse una distancia. La salud mental, porque increíblemente el tema de las depresiones, las bajas de defensa, el estrés, garantizan que las defensas nuestras vayan al suelo y haya mayor posibilidad de contagio en su momento y que este incremente en su gravedad. Y la salud física también, la salud física asociada a que tenemos que alimentarnos ahora para protegernos de un virus. Entonces es mantener el cuerpo rico en antioxidantes, consumir productos que tengan mucho antioxidante, comer mucho más sano, ¿sí? Cuidar el peso, hacer mucho ejercicio, hacer que nuestras glándulas estén todo el tiempo funcionando, vigilar mucho el tema de estar en espacios donde hayan muchas personas y espacios cerrados, para poder que de alguna manera podamos garantizar que convivamos con este virus y de alguna manera entremos no en un periodo de latencia, pero sí en un periodo de sostenibilidad frente a la enfermedad. Como les digo, en Medellín, de esos 85.000 personas, 60.000 personas las aporta Medellín, Bello tiene casi 10.000, Itagüí tiene 5.000, Envigado tiene 3.000, si ustedes se dan cuenta, por el número de habitantes en cada uno de los municipios, son números no muy altos. Piensen que Girardota tiene 550 personas contagiadas, de las cuales, de ellas que hayan muerto, de esas 550 personas, por ejemplo, en Girardota, solamente 11 personas han muerto, no solamente en el caso peyorativo, sino dada la gravedad de lo que tiene la pandemia. También nos dimos cuenta el fin de semana que en Europa hay un rebrote de nuevo, regresaron a un pico mucho más alto que el pico en el que dejaron después del proceso en que se reincorporaron de nuevo las actividades. Entonces, en ese sentido, el tema es que entendamos que vivimos en un área metropolitana, vivimos en un espacio bastante confinado, nosotros somos una de las ciudades más confinadas del mundo. En ese sentido, todos tenemos un alto riesgo y posibilidad de contagio, que debemos de tener determinados cuidados, que debemos acompañarnos de información válida, no desinformarnos, no alertarnos ni hacer alertas tempranas, sino vivir la situación y entenderla en el entorno de cada uno, que es una enfermedad que afecta al individuo y que tiene unas particularidades, pero que en cada individuo se comporta diferente y que es necesario el autocuidado, mantenernos, utilizar estos centros de investigación que tenemos en la ciudad, utilizar las universidades y los espacios que tenemos para seguir trabajando en el tema de investigación. Ayer, el 21 de agosto, el INVIMA aprobó el inicio de estudios iniciales para una vacuna en Colombia. Una empresa internacional se presentó para esto, se llama Janssen, que es una filial de Johnson & Johnson. Viene trabajando de la mano en interlaboratorios con Chile, Estados Unidos, Perú, Ecuador y con Sudáfrica para hacer análisis de muestras. Ustedes saben que los estudios se basan en tres estructuras. Uno, el punto cero, la fase cero, que es donde se hacen los análisis de la posible vacuna en ratones. Se empieza a trabajar para identificar cuán patógena puede ser. Dos, pacientes con determinadas condiciones. La fase 1 inicia con con análisis de con grupos de 10 personas. La fase 2 inicia con grupos de 100 personas y la fase 3, que es la que estamos ahora, son grupos de a 1.000 personas. Esta fase 3 tiene 3 subfases. Una primera fase que se divide en dos, grupos entre 18 y 60 años con el virus y personas entre 18 y 60 años con el virus más comorbilidades. Y luego la segunda fase de esa tercera fase son personas mayores de 60 años con comorbilidades y con posibilidades muy cercanas a la muerte. Son las personas que están analizando. En este momento ya se abrió el llamado a las personas que van a ser voluntarias, particularmente en Colombia. Por el INVIMA no está legislado el ejercicio de dar recursos o dar cualquier tipo de beneplácito por ser participativo en ese tipo de estudios. En ese sentido es casi que ad honorem ir a ponerse la vacuna en este momento, por si alguno de ustedes en algún momento lo llegan a convocar para que lo tengan claro. Los resultados de esto son aproximadamente para enero, ya sabríamos cuáles son los resultados iniciales de una posible vacuna. Y seguiría una última fase que es la recolección de datos y la estadística asociada a las 3 fases anteriores. En ese proceso nosotros también estamos ayudando desde la corporación porque aquí tenemos un bioterio, vamos a trabajar con la Universidad Pontificia Bolivariana, vamos a empezar a trabajar con determinado número de pacientes y con ese número de pacientes que nos entreguen vamos a empezar a hacer
fase preclínica para el análisis del tema COVID. Entonces, frente a la invitación que nos hizo Alejo, contarles qué es lo que estaba haciendo un poco el país, la ciudad, cómo nos estamos moviendo frente al tema, cuál es la realidad de la situación, y de mi parte era como explicarles eso. No sé de pronto si tienen dudas, si quieren que de pronto nos movamos hacia algún lado en la conversación, si entienden que de pronto quisieran sacar algo más asociado al perfil de ustedes, o quisiéramos que habláramos un poco más de los números, las estadísticas, o cómo se mueve el tema del COVID en el departamento, en el municipio o en el área metropolitana. Bueno, muchas gracias, Jaime, por esta pequeña introducción. Creo que vamos entendiendo las dinámicas que la corporación ha tenido y su influencia en la toma de decisiones a todo lo relacionado con el COVID. Entonces, abrimos la sesión de preguntas a los estudiantes, a los quienes nos acompañan, ¿qué les interesaría conocer? Recuerden que esto es más una actividad, una charla para conocer entonces cómo va el COVID acá en Medellín y en Antioquia. Pueden prender los micrófonos y pueden hablar, no hay ningún inconveniente. Bueno, profe, gracias y muchas gracias al doctor Jaime Andrés. Yo sí quisiera saber cómo se está moviendo todo eso del COVID acá en el área metropolitana exactamente. Gracias. Bueno, sí, necesita que me ayudes un poco, quizás un poco más específico. Más que amplíe la información. Cuando dices se está moviendo, ¿qué? En números, en datos, en los puntos de calor, como decía el doctor Jaime. ¿Qué quisiera saber, Jennifer? Sí, en los puntos de calor, exactamente. Sí. Como decía el doctor. Bueno, yo no sé si ustedes, bueno, si están asociados como con el término. El término puntos de calor está asociado a mapas de calor y eso está asociado a la estadística. Y aquí hay un número muy importante que lo debemos de tener en cuenta incluso todos nosotros. Se llama el R0. El R0 es un número estadístico que nos indica básicamente cuántas personas puede contagiar una persona desde el momento en que tenga el virus en su entorno o a su redonda, ¿sí? Eso nos ha permitido a nosotros de alguna manera identificar zonas específicas donde se esté dando el virus. Entonces, el R0 nos indica si empezamos a encontrar patrones de personas que salen identificadas como positivo, que se les da clínica en casa o cuidado en casa. Si estas personas no se cuidan, como el R0 empieza a crecer exponencialmente y los mapas de calor empiezan a crecer. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que las zonas específicas de contagio más altas que hay está asociada a determinados barrios. Nos hemos dado cuenta que los barrios de la periferia en este momento tienen las zonas de calor más activas. Empiezan a buscar las causas. Empiezan a encontrar causa, 1, hacinamiento, 2, increíblemente, y así tengamos las empresas públicas aquí todavía, la periferia de la ciudad carece de agua potable. Incluso hay personas que no tienen agua en su casa, sino que tienen que ir a otro lugar a desplazarse para traer el agua que utilizan para 2 o 3 días. En ese sentido, las posibilidades de contagio son muy altas porque las personas no se higienizan bien constantemente las manos, que es uno de los requisitos importantes que tiene el tema de la prevención del tema del COVID. Nos hemos dado cuenta que zonas en el centro, como las plazas minoristas, la plaza mayorista y un barrio en específico, que es el barrio La Candelaria, que es cerca de la avenida de Grave, es una zona altísima con potencial de contagio en el tema del COVID. En ese sentido, los mapas de calor nos han ayudado a identificar dónde tenemos que atender los focos y dónde hacer cercos epidemiológicos y dónde tenemos que hacer trabajo de prevención para que de alguna manera las personas, más que tenerle miedo al virus, se empiecen a acomodar a vivir con él. ¿Cierto? Tú, un habitante de calle, no le puedes decir lávese las manos cada tanto o hacerle un seguimiento. Entonces, los mapas de calor nos han servido muchísimo asociados al tema de calidad del dato, asociados al tema de Big Data, porque podemos unificar y podemos saber también la dispersión del virus a lo largo de la ciudad. Jaime, ahí hablando eso de los habitantes de calle, yo quería hacerte esa pregunta. ¿Cómo ha sido el municipio o las organizaciones con el trabajo con los habitantes de calle? Por lo mismo que tú dices, por el tema del aseo, porque ellos no tienen de pronto la manera de estar lavándose o tener pues alcohol, pues también es un riesgo para el habitante de la calle darle una botella de alcohol. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? De pronto sabes. Bueno, nosotros particularmente
tenemos una afinidad con este tema y es porque nosotros tenemos dentro de la corporación una IPS donde trabajamos pacientes VIH y tuberculosis. El 67% de la población que tenemos nosotros es habitante de calle. Entonces nosotros ya tenemos un recorrido en trabajo con ellos. ¿Qué pasa? Que hacer un seguimiento al dato en estas personas es muy difícil. Entonces lo que nos toca es por medio de los familiares. Eso es un trabajo que tiene un impacto social fuertísimo porque se trabaja muy desde la parte psicológica y es que cuando llegan ellos acá se les detecta el VIH, nos damos cuenta que estas personas, la única forma de contextualizarlos y de tenerlos al tanto de su enfermedad y del proceso para evitar que mueran es el contacto con la familia. Y siempre hemos dado cuenta que siendo habitantes de calle, casi el 95% de ellos tienen familia que vive aquí en la ciudad. Y muchos de ellos tienen una persona de enlace a la cual le tienen afecto y es como la persona a la que le creen o a la persona a que recurren en casos muy límites, pero son personas de enlace. Nos hemos dado cuenta, para unos es la mamá, para alguien es un primo, para alguien es un tío, uno habla con ellos, hemos hecho trabajo con la liga de usuarios y nos damos cuenta que muchas veces es un tío, pero les dicen, es que, o la mamá, y nos dicen es que ellos viven en la calle, o sea, nosotros le hemos vuelto a dar la oportunidad de que llegue a casa, alguien incluso nos contaba, vean esta casa, ese piso que usted ve arriba, le hicimos una habitación en drywall, todo, para que él estuviera allá solo, para que consumiera, pero para que no se fuera para la calle, no, imposible. Mas, sin embargo, estas personas reiteradamente van, se hacen ver de ellos, muchas veces no los comunican, pero se hacen ver, ¿sí? Entonces, con estos familiares estamos haciendo todos los procesos para hacerles el seguimiento, acompañarlos en el tema de VIH y para el tema de los medicamentos. ¿Por qué? Porque si tú interrumpes el tratamiento de la enfermedad del VIH, que tiene muchísimos retrovirales, si interrumpes alguno de ellos, tienes que volver a empezar desde cero el proceso. Entonces, para nosotros mantener la carga viral controlada, necesitamos que mantengan el uso de los medicamentos y que a esto no asocien el uso de alcohol o otro tipo de drogas para dificultar la diseminación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos hemos dado cuenta que esas personas de enlace son fundamentales en este caso. ¿Qué nos pasó por lo menos hace 15 días? Hace 15 días vino una persona que era habitante de calle, que era consumidor, estuvo en el piso 8 del Hospital General. El piso 8 es donde están las personas que tienen COVID. Era un paciente VIH con tuberculosis, vino acá a reclamar los medicamentos con una señora que lo cuida, que es de la red Mariana, de la mamá, una persona en la que él confía, es de una red Mariana donde se reúnen a rezar a la familia. Vino con la señora vino acá, el muchacho entró, tenía ganas de ir al baño, entró al baño, tosió, se ahogó con la saliva y se nos murió aquí dentro del baño de la corporación. Nos toca hacer, pues, un muchacho de 19 años, un drama impresionante. Y nos dimos cuenta que la persona de enlace es muy importante. Cuando la persona vino, pues nosotros tuvimos que hacer todo el procedimiento, llamar a la ambulancia, llamar al RCP, llamamos a todas las personas que vinieron a atenderlo. La persona, finalmente el chico se murió de un paro cardiorrespiratorio, se nos murió aquí en el corredor, pues está intentando reanimarlo. Y la persona que lo acompañó nos decía que ellos ya sabían que en cualquier momento podría, pues, morir porque era una persona que estaba supremamente afectada. Y así fue, y así cierra el proceso. Nos dimos cuenta que estas personas de enlace son las que nos pueden ayudar con los habitantes de calle, que son las personas que básicamente saben el estado actual de estas personas. Listo, Jaime, muchísimas gracias. Y lamentable pues la situación ahí, pero sí creo que hay ahí en el tema de los habitantes de calle hay que prestar mucha más atención todavía. Y creo que falta fortalecer unos lazos, falta fortalecer un trabajo muy colaborativo. Jaime, por acá la estudiante Manuela te hace dos preguntitas. Ella dice que le gustaría profundizar un poco más en las cifras o que se ha evidenciado sobre los patrones de reinfección en Medellín. Y la segunda es que, hablando del tema de agua, si de pronto se ha investigado sobre la transmisión del virus a través del agua. Listo. Bueno, hay dos escenarios. Uno, ¿cuál es el estado? La primera pregunta era, ¿cuál es el estado del virus ahora? Sí, ¿cómo van las tasas de reinfección en Medellín? ¿Cómo van esos datos? Esa es la segunda. ¿Cuál es la primera? Ah, no, esa es la primera. Era la primera, es esa, así, ajá. O sea, que le gustaría profundizar más en los temas, principalmente en los patrones de reinfección. Listo. Y la segunda, la del agua. Inicialmente tenemos una población de 85.000 personas contagiadas en este momento en todo el área metropolitana. Pues ya no te digo en el departamento
tenemos 87.000 personas recuperadas, que es casi un 1 a 1 frente a las personas infectadas en Medellín. Entonces, vuelvo y les digo, de 104.000 casos que tiene Antioquia, 87.000 son personas recuperadas. Y en Medellín, para que nos vamos más específico, de 85.000 personas que tiene el área metropolitana, 60.000 son infectadas en Medellín. Caso de recontaminación o que vuelva a reiniciarse el proceso, todo. Vuelvo y les digo que los análisis serológicos en este momento demuestran que muchas de las personas que pasan el COVID no generan las defensas para tal, después de hacer las pruebas serológicas. Y otros sí. Entonces, en este caso, volvemos a tener personas asintomáticas y volvemos a tener personas que salen del COVID, no generan defensas y vuelven a estar expuestos. Al salir de un primer COVID, la posibilidad de reinfección es muy alta porque las defensas están muy bajas. En ese ejercicio, por ejemplo, nosotros le proponemos a muchas personas que después de que pasen el COVID, cuando sea positivo, se hacen una prueba serológica para identificar si tienen defensas y si no, que empiecen a hacer cosas y procesos y procedimientos que les permitan de alguna manera subir defensas. En ese caso, vitamina D, vitamina C, mucho zinc y lo que les decía, los 3 tipos de salud: salud mental, salud social y salud emocional. Muy importante para mantener el cuerpo arriba y mantener las defensas a disposición. En ese sentido, estadísticamente, podemos hablar, como les decía, de 85.000 casos que tiene el área metropolitana, 60.000 le corresponden a Medellín, Bello tiene 9.000 casos, Itagüí tiene 5.000, aquí hay una estadística que creo que tenía una filmina acá de una presentación, Envigado tiene 3.000, Sabaneta tiene 1.500, Copacabana tiene 1.500, Caldas 1.400, La Estrella 1.100 y Girardota 550. Vuelvo y les digo, si ustedes se dan cuenta por la demografía y la cantidad de personas que hay en cada uno de los municipios, no son cifras muy elevadas, pero son cifras que permiten riesgo de alguna manera. En ese sentido, como la pregunta anterior, es muy importante los mapas de calor porque nos identifican los focos y las posibilidades de doble contagio en determinadas zonas. ¿Qué es muy importante determinar también? Que de esos 85.000 personas hay 72.000 personas recuperadas y que han muerto 1.600 personas. Entonces, de ahí hay que hacer un estudio más profundo de esos 85.000 y utilizar lo que les decía ahora, que es trabajar los R0 para poder identificar la posibilidad de recontagio. Y frente al tema del agua, bueno, yo he sido investigador por 17 años y yo te digo que dentro del método científico, en estas situaciones creo que quedan revalidados muchos conceptos. Una cumbre que se realizó en Europa determinó que había una posibilidad muy alta de contagio en el aire por el COVID. Vuelvo y les digo lo mismo, aquí la estadística todavía no juega un número importante frente a una toma de decisiones, aquí es simplemente para, llamémoslo de alguna manera, apagar incendios, decisiones inmediatas, pero decisiones con perspectiva no se pueden tomar todavía. Yo creo que para poder determinar esto hay que hacer muchos estudios previos, identificar cuál es el tamaño de la partícula del virus, si pasa por un filtro EPA, qué tamaño de poro debe tener un filtro EPA específico para que no se transfiera, y estudiar mucho la capa lipídica del virus, identificar mucho la corresponsabilidad que tienen el uso de otros medicamentos, el uso de otras, del alcohol mismo y en qué concentración para poder inhibirlo. Entonces creo que todavía faltan muchos estudios, ahora están muy centrados en el tema de la vacuna, como les decía en la fase 3 en este momento, hay una definición, pero ya decir que en el agua se transmite, que se transmite en otras condiciones es muy difícil, entender que esto es un virus que está encapsulado en una capa lipídica. Ustedes saben que el agua tiene diferentes niveles de acidez, una acidez mayor puede destruir más rápido la capa lipídica, una acidez o estar más básico no permitiría que se destruyera la capa, entonces yo no podría decir de alguna manera y sería muy atrevido decirle de mi parte que esto podría estar asociado a una transmisión por medio del agua. Perfecto, Jaime. Sí, por acá Valentina también nos hacía una pregunta similar, si hay investigaciones o si existe alguna investigación sobre la presencia del virus en aguas residuales. Como tú lo comentas y creo que lo hemos evidenciado, los métodos científicos son un poco más largos. En estos casos, esperemos alguna publicación de aquí al otro año donde se pueda evidenciar este ejercicio. Como tú dices, para mí también hay muchas variables que pueden determinar si puede haber presencia o no, ¿cierto? Entonces, creería que vamos en el proceso de las diferentes investigaciones, así como el de las superficies, así como el de el contacto, creería que se está en proceso de investigar. Por acá nos pone Jennifer de nuevo.
cómo es el foco de infección en los hospitales y qué protocolos están haciendo en estos hospitales para evitar el contagio. Y por acá yo creo que también podemos relacionarla. Juan David te dice que muchas gracias pues por la charla y que quiere preguntarte qué opinión tienes con respecto a los escenarios deportivos, considerando pues como la reapertura de los gimnasios a pesar de que son lugares de alto contagio. Entonces, creería que podrías hablar los dos temas. En hospitales, ¿cómo ha sido como esa experiencia y los protocolos y qué piensas de la apertura de gimnasios? Sí, ve, en escenarios como los hospitales hay una particularidad y es que la asepsia reina per se. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de contagio natural dentro del hospital no es muy alta. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Que en el esputo, en la saliva y en el mal uso del tapabocas hay una posibilidad muy alta de contagio. Entonces, zonas como las cafeterías se han dado cuenta que son focos importantes de contagio, pero no se pueden cerrar. O sea, las personas que están acompañando tienen que comer y no pueden ingresar sus alimentos porque entonces es mucho más difícil controlar de dónde provienen los alimentos y si hay posibilidad de contagio. Yo más que pensar y unir los dos escenarios, vuelvo y les digo que hay todos los riesgos habidos y por haber, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, muchas personas mueren después de una cirugía básica por una contaminación cruzada, por una bacteria interhospitalaria. Eso ha pasado hace mucho tiempo y viene pasando hace mucho tiempo. Entonces, una persona después de una operación es muy difícil que le entre el COVID, llamémoslo así, porque una vez que están en unidad de cuidados intensivos está casi que completamente esterilizado. El riesgo son las personas que acompañan y que no corran con los procedimientos biológicos naturales para mantener alejado el virus. Yo, más que explicarle lo de los escenarios como lo hicimos con el INDER, yo sí les quiero decir una cosa, vean, con esto hay que vivir. Esto ya es parte de nuestra vida. Esto no llegó para quedarse porque afortunadamente los seres humanos tenemos una capacidad grandísima de reinventarnos y hacer muchas cosas. Yo creo que es un reto grandísimo el hecho de que en realidad nos reinventemos y nos dimos cuenta de una cantidad de aspectos que hemos dejado abandonados a lo largo del tiempo dentro de las buenas prácticas y que le hemos vuelto paisaje. Yo creo que este ejercicio de la pandemia, efectos de los hospitales, nos obliga a muchas cosas. Uno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno sale de la clínica Medellín, cuántos enfermeros y cuántas personas con ropa de trabajo salen los viernes y si te das cuenta después de las 11 de la noche están bebiendo, comiendo choripán, comiendo perro, comiendo papitas, tomando cerveza, incluso muchos borrachos y fumando enfrente en el centro comercial que hay. No sé si se han dado cuenta de muchas personas que salen de trabajar del hospital con su ropa de trabajo y se montan al metro, se montan en bus, en transporte público. Creo que nos hemos Jaime, dado... yo creo que hasta en la misma universidad nos hemos dado cuenta de eso, que nuestros estudiantes y nuestros profesores con las pijamas pues entran a los laboratorios donde a veces ni siquiera tenemos en cuenta qué tipo de microorganismos están trabajando, ya sean patógenos o no, y salimos y se van en el bus, en metro, en todo, y no sabemos el peligro que somos ante la sociedad. Creo que eso nos ha hecho cambiar mucho, como tú le dices, esos protocolos que realmente se han olvidado. Es que yo te cuento también, Jaime, una experiencia. Cuando yo me gradué del programa de biotecnología, yo trabajaba en una empresa de servicios que prestaba servicios a laboratorios y hospitales. Y alguna vez me tocó ir a tomar unas muestras a un quirófano y me asustó porque pues yo decía, el quirófano debe ser el lugar más estéril y aséptico que puede haber. Y nada, y me encontré al médico con una tablet, escuchando música, conversando con sin los tapabocas y la paciente ahí, esperando a que la operaran, pues dormía, pero esperando a que la operaran. Y yo decía, con razón es que hoy en día los hospitales tienen las demandas y tiene tantos problemas legales porque ya el tema séptico se está perdiendo y se está perdiendo justamente porque se están saltando protocolos porque sí, ¿cierto? Porque pues como que nunca se ha enfermado nadie, nunca ha pasado nadie y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo así. Entonces, creo que tienes toda la razón, en los hospitales hemos aprendido, se ha aprendido mucho a conservar de nuevo sus protocolos. Sí, incluso nosotros tenemos laboratorios BSL2 y BSL3 y uno de los problemas más grandes con los que nos encontramos es que para entrar, o sea, una cosa tan básica como que hay que utilizar polainas. Y la gente se ponía el pantalón, se cubría y decía, no, pero yo qué me voy a poner polainas, pues es que, o sea, no.
Ya en este momento nos hemos dado cuenta que la posibilidad de contagiarnos es altísima por cualquier medio, que hay que mantener los protocolos, entender la rigidez que tienen estos protocolos y empezar a hacer casi que ejercicios de buenas prácticas personales dentro de nosotros y dentro de los procesos. Creo que incluso ya con los niños, esto será una vida muy diferente y no tan complementaria a la que era la vida anterior, donde, o sea, escenarios como soplar la vela va a ser un riesgo, pues, en un cumpleaños. O sea, sople la vela va a ser un riesgo grandísimo porque no sabemos si la persona es asintomática. Eso, sople la vela y llévese el COVID. Entonces, no sabemos, ¿sí me entienden? Esto va a cambiar muchísimo las rutinas. Lo que tenemos que hacer es entenderlo de alguna manera y es lo que yo digo, esto está también muy basado en la cultura. Ahora nos estamos dando cuenta que mucha gente, aquí la gente viene a hacerse pruebas particulares y muchos salen positivos y en ese momento nosotros tenemos que informar al INS y tenemos que informar a la EPS de la persona. Muchas veces nos hemos dado cuenta que la persona incluso ha cambiado el nombre que nos ha puesto y cuando cotejamos con la cédula no nos entregan la cédula y ellos simplemente quieren saber si son positivos o no, porque no quieren que le avisemos a la empresa porque la ARL tendría que aislarlo. Y varias personas les han dicho que si los aíslan más de 10 días, pues casi que los echan. Entonces, vuelvo y te digo, esto es un ejercicio ciudadano desde los empresarios, desde todo el mundo. Aquí todos nos tenemos que dar la mano en este momento y entender que es corresponsabilidad de todos mantener el virus. Vuelvo y le digo, nosotros nos podemos convertir de nuevo en un país del tercer mundo si descuidamos esto, si esto continúa de esta manera. Yo vuelvo y les digo, no es posible entender un virus como tal en Medellín como en Bogotá, que es donde estamos centrando nuestra atención. Aquí la debilidad y la preocupación del virus es en zonas alejadas donde no hay hospitales y donde los hospitales tienen lo mínimo para poder atender. Imagínense ustedes zonas del sur del país, en la Amazonía y en demás zonas, cómo se podría estar tratando la enfermedad. Entonces, esos pueden ser dentro del ejercicio que decían inicialmente, las zonas rojas, marquémoslo de alguna manera dentro de los mapas de calor, zonas donde es muy difícil erradicar el virus en el momento que llegue, o mantenerlo o estabilizarlo. Jaime, y en los gimnasios, la pregunta que nos hacía Juan David. Es lo mismo, veas que todo lo relacionado al esputo, al sudor, a todo tiene el riesgo. Entonces vos salís a una ciclovía y vos puedes salir súper protegido por todos los lados. Si el que va adelante no usa tapabocas o se baja el tapabocas, se escupe y vuelve y se pone el tapabocas, quien pise esa escupa, el esputo que hay en ese momento, tiene toda la posibilidad de retransmitir. Si vos no te cubrís debidamente, ¿cierto? Y has visto que hay mucha gente que toma agua, vuelve y la escupe a la calle y pasa uno de los, vos vas con tu perro, a lo mejor vos te cuidas, toda tu familia se cuida, todo el mundo se cuida, no te le acercas a nadie en la ciclovía, pero si el perro pasa por encima de esa agua y tú no le limpias las patas al perro cuando entra a la casa, ya tienes posibilidad de contagiarse. Vuelvo y le digo, es todo, es simplemente que nosotros tengamos nuestros propios protocolos y nos cuidemos. Por acá una última pregunta. Bueno, dos preguntitas para cerrar entonces. Fernando te hace la siguiente. Teniendo en cuenta los mapas de calor y las zonas de riesgo de infección de la ciudad, ¿considera que los protocolos sociales, distanciamiento, uso de tapabocas, aforo y todo lo demás, no, se me queda cortico? Fernando, creo que te faltó una parte en la pregunta. ¿Se deben de mantener o sigan siendo exigidos por las compañías, zonas comerciales, sistemas de transporte? Ve, la verdad, te puedo decir una cosa. Yo creo que esto, como les decía ahora, ya es parte de la cultura de vida. Ya el tema de los protocolos se sale de toda disposición legal. Esta enfermedad finalmente, yo creo que si la asocian a una enfermedad laboral, permitiría que muchas personas, mucho vivo, de alguna manera diga, es que tengo un familiar con COVID y me tengo que quedar 15 días en la casa, porque particularmente nos pasó y no era realidad de que había un paciente, sino que esa persona se fue a visitar a otra persona fuera de la ciudad. Entonces, con esa malicia indígena mal llamada, creo que esto es un tema de corresponsabilidad, ¿cierto? Independiente que te tires una viveza y te crean o no, que vos digas, no, es que yo tengo, te pueden decir, mucha gente nos ha venido a decir acá, se hace la prueba, salen positivos, hermano, pero es que a mí no me duele nada, yo estoy al día, no sé qué. Bueno, pero el problema es que usted puede contagiar a otras personas. No, yo no tengo por qué decirle a nadie, yo sé cómo me controlo, yo vivo solo. Pero el hecho de que usted viva solo en su casa también implica que usted pase por zonas comunes, que utilice el transporte público y que haya muchas otras posibilidades de contagiar a las demás personas. Esto es un tema de corresponsabilidad. Corresponsabilidad y un vicio
que tuvimos nosotros toda la vida, que nos han enseñado, que se nos tiene que ir borrando después de que pase esta pandemia, es, ¿se acuerdan que ustedes uno empieza a sentir malestar? Yo viví 17 años en Europa y yo decía, qué gente tan perezosa, que porque le duele la garganta, que porque me dio tos, que un poquitico de temperatura y no viene a trabajar y con harto trabajo que hay. Eso es parte de una cultura, donde le enseñan a la gente que cuando usted empieza con esas afecciones, quédese en casa, no venga. Incluso me acuerdo que también en el colegio pasaba que mucha gente decía, no, es que estoy más enfermo, tengo una gastroenteritis y la berraca, y uno lo veía y normal. No, es que hoy me toca comer arrocito con no sé qué, yo no puedo comer el resto de la comida porque tengo gastroenteritis. Y me dice, ¿pero qué estás haciendo acá? Si a cada baño que entres, a cada sitio que estés le estás pasando la gastroenteritis a un montón de gente. Cultural. Mi hija ahora entró el año pasado, el año antepasado estuvo en un jardín y no salía y no se paraba de enfermar. Es por falta de corresponsabilidad. Cuando tú tienes a tu hijo enfermo, no tenés por qué mandarlo lleno de mocos, lleno de todo, malestar al niño, a la guardería. Esa misma cultura que vemos en la guardería, la misma cultura social que tenemos. ¿Por qué? Tampoco es culpa de nosotros. Porque si el empleador te dice, bueno, por una carraspera en la garganta de acá en la casa, nada, lo echan. Le hacen un llamado a la hoja de vida. Entonces vuelvo y te digo, esto es un ejercicio social donde todos tenemos corresponsabilidad. Si usted se siente mal o siente cualquier molestia, no es para ir a hacerse una prueba de hisopado pues cada que pueda, porque si no le acaban con las fosas nasales. Pero sí es para que usted empiece a tener distancia, guarde su distancia, ese día no se vaya a comer a la calle, ¿cierto? Ese día no vaya a visitar a su novia, ese día no esté con sus papás, ¿cierto? Aíslese usted mismo, aísle. Yo me acuerdo, mi mamá tuvo cáncer y estuvo muy delicada y a nosotros nos decía el médico, su mamá cualquier infección la puede matar. Y nosotros todavía nos acostumbramos que cuando medio nos empezaba la amigdalitis, cogíamos una bolsa Ziploc y ahí metíamos vaso, cuchara, cuchillo y plata. Y con eso hasta que se nos pasaba. Y nosotros íbamos, nosotros mismos lavábamos, mi papá nos ponía la misma esponja dentro de la bolsa y nos decían, vea, pum. Y no lo lavan en el lavaplatos, lo lavan en el lavamanos. Y después, agua con líquido para limpiar, porque era un riesgo muy grande. Esta situación que estamos pasando nosotros casi que la pasamos similar con mi mamá, porque mi mamá tuvo un cáncer muy fuerte y quedó casi que un año con las defensas por el suelo y nos tocó vivir así. Y les digo que es difícil, pero es la costumbre. Es la costumbre como la cerveza, es la costumbre como el tinto sin azúcar, que usted el primer tinto sin azúcar no se lo toma, pero después de que se acostumbra a tomarse el tinto sin azúcar, ya se le hace normal, como la primer cerveza que sabe amarga, pero después son parejos las cervezas que te puedes tomar. Es simplemente un hecho de cultura. Eso, muy bien, Jaime. Jaime, y la última preguntita que nos hace Juan David es, desde el ámbito molecular, ¿este virus es el mismo que se reportó ya hace 4 meses o ya se ha mencionado que hay unos casos de reinfección por una nueva variedad? Bueno, hay virus. Y ustedes saben que el virus que tenemos nosotros es diferente al virus que pasó por Inglaterra, que pasó por Europa y que pasó por otros países. ¿Qué particularidad tiene un virus? Ustedes recuerdan cómo es una estructura de un virus, ¿cierto? Una estructura de un virus no es más que una nave espacial, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que hagan de cuenta esto, es una estructura cerrada que está cubierta por diferentes capas, unas más resistentes que otras a diferentes agentes, temperaturas y pHs, y adentro hay como un diamante, y ese diamante tiene unas paticas que se entran, y lo que hace es que inyecta el ADN en otro, y luego por procesos de reproducción celular se riega por el cuerpo. Entendiendo esa estructura, es muy importante definir que los virus entre un individuo y otro mutan. Ligeras mutaciones o grandes mutaciones. ¿Qué estamos esperando nosotros de alguna manera? Que al momento de que se cree la vacuna, que nos empiecen a vacunar, el virus empiece a reaccionar de alguna manera. Y ahí sí que se van a ver más reacciones adversas, porque el virus va a mutar con muchísima más crudeza, va a ser mucho más crudo, porque él va a intentar sobrevivir. Y el intentar sobrevivir, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Se convierte en una batalla entre el individuo y el virus. Entonces, muchas veces, esas mutaciones son las que generan que las vacunas constantemente se estén generando nuevas vacunas y que de alguna manera las mortalidades sean mayores o menores. Yo pienso que a lo largo del tiempo el COVID seguirá llevando mucha gente, pero era como antiguamente eran otras enfermedades, ¿cierto? Piensen que nosotros hemos tenido otras pandemias en el medio y no les hemos hecho ni 5 de caso. O sea, nosotros hemos tenido pandemias muy asociadas a enfermedades respiratorias hace mucho tiempo y como te digo, nos quedamos tan tranquilos y no habíamos hecho números de las personas que se mueren por esto. No dice una persona fue y se operó y ¿de qué se murió? De un paro cardiorrespiratorio.
¿asociado a qué? Pero si tenía los pulmones muy bien, si era una persona sana, ¿por qué se quedó en el quirófano? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió en el posoperatorio? Cantidades de personas que mueren en el posoperatorio, por eso mismo, por el riesgo a este tema de estos nuevos virus que están llegando y la mutación de los mismos. Entonces, los agentes que tenemos de limpieza, los agentes de desinfección, muchas veces no han estudiado el alcance que tienen las mutaciones de los virus. Perfecto, Jaime. Yo creo que con esto podemos terminar, dar por cerrado, aprovechando pues que cumplimos con el tiempo y ya está como llamando el almuerzo. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos, por hacer parte de nuestra clase de biotecnología y sociedad, por enseñarle un poco más a nuestros estudiantes de la importancia del COVID, de cómo protegernos. Por acá, justamente, Manuela nos contaba que hay mayor riesgos, entonces visitar restaurantes porque hay que quitarse el tapabocas, sí, totalmente, es un riesgo muy, muy latente. Además, el estar en los espacios abiertos, compartir con otra persona, el levantar y que llegue otra nueva persona, hay mucha potencialidad de tener una infección o reinfección ahí, ¿cierto, Jaime? Sí, ahí hay un... Un Pero ser- ha sido un riesgo de toda la vida. O Sí, sea, como sí, eso hay que decirlo también, eso, los espacios abiertos públicos donde hay mayor afluencia siempre va a haber una contaminación. Como tú lo decías, también es algo muy cultural. Cuando estamos enfermos y pues por no perdernos una clase, vamos a la clase y terminamos infectando a todo el salón. yo los quisiera invitar nosotros estamos en los 50 años de la corporación y estamos trayendo expertos de diferentes áreas todos los viernes desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Son conferencias magistrales. Usted puede seguir trabajando en lo que está y la va escuchando. Los invitaría a que se conectaran este viernes, por favor, Alejo, si puedes de pronto socializarles aquí, si quieres ven y lo pegamos la página. Dale. Porque para ustedes están los médicos epidemiólogos que saben más del tema, tienen posibilidad de interactuar con ellos. Lo estamos haciendo por los 50 años en la corporación. Sí, Entonces, aquí nosotros algunos profesores ya le hemos compartido, se ha asistido algunos viernes muy buenas las conferencias, yo estuve la semana pasada con el doctor Toel del CIA, sí, que ya lo conozco y siempre ha gustado las charlas. Miren ahí, entonces Jaime nos invita en el chat, nos manda la página web de la CIP, de la corporación, para que todos estén enterados. Creo que estas charlas van hasta dentro de 15 días, Jaime, ¿cierto? ya ¿O todavía terminan dentro falta? de 15 días. Cierto, todavía falta. Entonces son los viernes de 10 a 1. Es bueno, está la invitación abierta para que todos estén. Muy buenas charlas, personas muy expertas a nivel internacional. Y finalmente, decirles que para ustedes este paso por la corporación tiene que ser obligatorio en este momento de la vida. Ya no es un requisito uno graduarse y no saber qué está pasando en este polo de la ciudad. Este es el polo en salud de la ciudad. Aquí están los hospitales, las clínicas, están los centros de investigación. Y lo que ustedes no pueden pasar de largo ya en este momento de la vida es involucrarse un poco más en el tema de investigación. Es necesario que ustedes en el proceso de formación entiendan qué hace un centro de investigación. No necesariamente tienen que ser investigadores, pero sí entender qué es lo que hacemos, qué capacidad tenemos de respuesta frente a esto, porque los hospitales y las clínicas tienen sus funciones, ¿cierto? Sus funciones sustantivas como tal, pero los centros de investigación tienen un ramillete de posibilidades muy alto para todas las personas en la diversificación de la profesión de ustedes. Aquí hay 50 años de experiencia, creo que los 50 años dieron para que esta ciudad tuviera un soporte técnico a razón del tema del COVID y los invito que en cuanto quieran venir a hacer todo el proceso y verificar todo el proceso de promoción en salud, aquí lo podríamos hacer. Gracias, Jaime. Y sí, esperemos que cuando retomemos presencialidad podamos visitarte. Vamos a ir a la CIF. Yo creo que cada semestre estamos yendo, pero por esa situación optamos que sea una charla virtual y bueno, esperemos desde el próximo año podamos hacer alguna salida y conocerlos más. Igual allá también les cuento a los estudiantes de biotecnología y bacteriología, ellos reciben practicantes, creo que en este momento hay como 2 practicantes de biotecnología, si la memoria no me falla, Jaime. Sí, Entonces, hay cuatro y 3 rotantes.
Ah, listo, súper. Entonces también es la invitación que hay una oportunidad ya para los estudiantes que van a salir próximos a prácticas, que es interesante ir a hacer investigación en la corporación para investigaciones biológicas. Listo. Gracias, Jaime, a todos. Bienvenidos por acá. Deseo feliz tarde. Por ahí te dejaron muchos agradecimientos, Jaime. Gracias por compartir con nuestros estudiantes. Listo, con el mayor de los gustos. A todos a disposición lo que necesiten, la corporación. Estamos aquí pegados. Alejo es muy cercano a la corporación. Cualquier cosa que necesiten, no duden. Que estén muy bien. Listo. Una feliz tarde. Alejo, muchísimas gracias Bueno, por feliz invitarme. tarde. Gracias a ti, Jaime. Feliz tarde Bueno, para muy bien, todos. Hasta chao. luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz Con tarde. gusto. Feliz tarde, Jennifer.